Continuamos con Mendoza Igualitaria, en un clima particularmente caótico hoy. No podemos ordenarnos ya directamente no vamos a ordenarnos, no apostamos a eso. Vamos a ver cómo seguimos, simplemente. Sí, nos dejamos llevar. Yo quiero hacer una denuncia pública, el productor me maltrata. Nada más, eso quiero decir. No, solamente le estaba diciendo que... No, dice. Y sale el especial se hace cargo. No. Se hace cargo directamente de nada, no. Está bien. Vamos a lo importante. Hoy tenemos invitado en el programa, estamos contentos de tenerlo con nosotros. Sí, Está sí. en los estudios de FM Ágora, Ayrton Olmedo, director general de Juventud de Scout Argentina. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo te hizo larga la tarde? Un boludo más. Él se presenta como un boludo más. Buenos días, tardes, noches, mañana, trasnoche, todo. Ese tema tenemos que traerlo. Continúen, por favor. Yo voy a buscar la canción. Bueno, mientras Elizabeth Dauster busca la canción, a Ayrton lo conocimos en la marcha del 24M. No hay mejor lugar. Ese día que estuvo realmente muy bueno, marchamos por las calles de la provincia de Mendoza. Bueno, se conmemoraba una nueva fecha del golpe de Estado y bueno, y ahí nos presentaron con Ayrton y nos comentó un poco cuáles son las actividades que vienen realizando desde los Scouts y nos llamó tanto la atención que dijimos tenemos que traerlo al programa. Así que bueno, Ayrton, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Comentanos un poco cuáles son las actividades que están realizando desde los Scouts y por qué es una mirada completamente distinta a la mirada tradicional que se tiene acerca de esta institución. Bien. Y a ver, como todo, y como recién estaban hablando, el tema de la Iglesia Católica muchas veces nos ha marcado, y hasta el capitalismo yanqui también nos ha marcado en entender a veces los Scouts como los que vendemos galletitas, los que estamos entre cuatro paredes con la curia, pero bueno. Si tengo que hacer un recuento histórico y muy cortito, en Argentina el movimiento Scout comenzó con Perito Moreno, en la época de Irigoyen, con un decreto, el Instituto Nacional Scout de Argentina, y después en el año 35 la Iglesia Católica creó un movimiento Scout, y como todos ustedes deben saber, la Iglesia Católica atracciona a demasiada gente, por suerte ya hoy en día no tanto, pero bueno, convivieron dos asociaciones, la curia sería la de la Iglesia Católica y la del Estado, el Instituto Nacional Scout de Argentina, llamaba IMSA, hasta el 94 que decidimos unificarnos. ¿Por qué? Porque los que veníamos de IMSA, los Che Guevara y el sindicato, como siempre nos dijeron, se nos estaban yendo a la gente, pero teníamos el reconocimiento del Estado y del mundo, y la curia más fuerte tenía mucha gente, pero bueno, como todo no era nadie, no había ningún tipo de reconocimiento. Y en ese año se formó y se fundó Scout Argentina, una asociación civil que hoy en día tiene 75.000 miembros, y bueno, básicamente el movimiento Scout es un método de educación no formal que mediante la naturaleza construye para la ciudadanía. Entonces a veces lo que empezamos a analizar y lo que se ha venido desde el 96 hasta ahora es de entender qué carajo es ciudadanía. O sea, ¿qué entendemos por ciudadanía? ¿Qué es el ejercicio de la ciudadanía? El ejercicio de derechos, bien, ¿de qué derechos? ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, bueno, es un método de educación no formal que básicamente lo que formamos son líderes, un liderazgo social diferente a que se plantea para ese tipo de construcción de ciudadanía. Y si me preguntás qué actividades hacemos, bueno, hay una diversidad muy grande, desde irte de un campamento, ir a una marcha, discutir políticas públicas, salir a un barrio, es una diversidad muy grande la que tenemos, lo cual muchas veces nos favorece y muchas veces no. Yo recién a ustedes los escuchaba con el tema de la iglesia, el lefebrismo, el encarnado, todo ese tipo de cuestiones. Imagínense cómo a nosotros nos cruzan los grupos de poder, que hace 2 años, yo fui uno de los autores, modificamos el concepto de familia que teníamos como asociación civil, porque era el hombre y una mujer, bla, 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 para el amor, bla, bla, bla. Lo que hicimos fue una unión de 2 personas, y eso nos llevó a un grado de quiebre, que por todos lados y por los medios hegemónicos de Argentina, se salió a decir que los Scouts éramos anti-iglesia, que me encanta la idea, ¿no? Pero bueno, ya va personal mío, ¿no? No me estaría molestando eso. No, tal cual, pero ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos 948 grupos Scout en Argentina, de los cuales el 70% están en iglesias católicas. Entonces eso llevaba a un apriete, a un puje de, bueno, vos pensás esto, bien, perfecto, pero te vas. Y se quedan con todo adentro. Hemos tenido grupos de Scout que después de 80 años dentro de una parroquia, que estaba re bien, con el tipo, con el cura, todo re bonito, re hermoso, tercermundista, llegaban nuevos curas y los echaban, y eran 80 jóvenes que se quedaban en la calle, sin una carpa, sin una cuchara, sin un guiso, sin nada, porque la iglesia se quedaba con todo. Entonces, bueno, tenemos como siempre, ¿no? Pero bueno, tenemos esos grupos de poder que muchas veces nos joden. Por suerte, hoy en día estamos firmando muchos convenios. Yo recién le comentaba a él el tema de que acabamos de firmar un convenio con el gobierno de Santa Fe, donde vamos a tener 300.000 pesos de subsidio para un evento a nivel nacional, que es un foro nacional de jóvenes. Particularmente en la asociación a nivel nacional,
yo como director nacional lo que trabajo es la participación política y social de los jóvenes en Argentina. Entonces lo que hacemos es un foro nacional donde lo que se busca es poder interpelar a los jóvenes de diferentes temas, de diferentes temáticas que en realidad nos interpelan como comunidad y como sociedad en su conjunto, para poder trabajarlo. Juntar a los pibes y las pibas a discutir temas tabú, a salir a patear los barrios, a conocer tipos de laburo comunitario que se hace, digo, una cooperativa, una agrupación política, la iglesia también puede ser, el Estado, pero bueno, por suerte que ahora estamos muy contentos con los scouts porque hemos conseguido 300.000 pesos, que no es poca cosa, y más de las organizaciones sociales. Nosotros por lo general venimos a suplir las falencias del Estado. O sea, a veces nuestra función es venir a cubrir los agujeros que tiene el Estado, la inoperancia del Estado. Entonces muchas veces nos complica poder conseguir recursos, porque ¿quién va a crear una asociación civil? O sea, yo como gobernador voy a hacer toda asociación civil si lo que hace es el laburo que yo debería hacer. Bueno, todo ese tipo de cuestiones nos pasan, y por suerte hoy en día estamos avanzando en muchas cosas más. Es más, cuando nos conocimos creo que hablamos de lo que era el programa de derechos humanos, que fue un programa que yo saqué a nivel nacional, que lo que consiste es trabajar en lo que es la vulneración de los derechos humanos. ¿Sí? Entiéndase por eso a la diversidad de los derechos humanos, desde gatillo fácil, educación sexual integral, aborto, etcétera, 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 ¿no? Trabajo en negro. Hay una realidad que a nosotros nos aqueja mucho, que tenemos jóvenes entre 18 y 21 años que no saben hacer un currículum, que no saben ponerse un preservativo. O sea, digo, hay como, a veces damos cosas por sentadas que la verdad que no pasa, y a mí me tocó algo muy, muy particular el año pasado, donde entró una chica de 22 años del barrio Papa, que se drogaba, que vendía, que estaba calzada todo el día, y después de un año dentro del movimiento Scout, hoy en día está haciendo el ingreso a la Marina, terminó la secundaria. ¿Y por qué hace el ingreso a la Marina? No sé si tanto porque le gusta, sino porque yo no sabía eso, pero en la fuerza militar, porque soy medio reacio a eso, pero en la fuerza militar les pagan a los jóvenes que están estudiando. Entonces, ella con esa plata va a sacar a la madre del barrio para llevarla a otro lugar y para crecer. Y si ustedes me dicen qué hacemos, y bueno, creo que eso se resume a veces en lo que trabajamos, porque es una diversidad muy grande. Y a veces otros estigmas que tenemos es, bueno, los scouts son católicos, los scouts relacionados a la iglesia, son como los niños que le llevan la hostia al cura, claro, los intentos de monaguillo, ¿no? O los que le dan contenido a la iglesia. Y nosotros como asociación civil tenemos diferentes patrocinantes. Nosotros tenemos 16 religiones hoy en día trabajando. ¿En qué sentido? Como ente patrocinante. Vos me das el lugar, yo llevo a los pibes, y bueno, así igual lo juntamos con el Estado. Hay muchos centros comunitarios donde estamos trabajando, diferentes cooperativas, digo, o agrupaciones políticas, por ejemplo, en diferentes comités de Unión Cívica Radicales o unidades básicas del PJ tenemos chicos trabajando, pero bueno, a veces es muy difícil poder trabajar cuando se te tiene un estigma encima. Digo, estás en una parroquia, sos chupacirio, estás en el radicalismo, sos peludo, estás en el peronismo, sos cabeza. Bueno, todos esos tipos de estigmas muchas veces nos complican, pero la verdad que hoy en día hay un grado de madurez, y además porque la sociedad va cambiando. Yo me acuerdo que el otro día hablamos con ustedes, hablamos del tema de los derechos humanos y eso, y yo les planteaba esto de, nunca fue fácil. Digo, las conquistas sociales no son fáciles, y si fueran fáciles serían aburridas, digo, no serían conquistas sociales. Si venimos a no romper un paradigma es como, ¿para qué estamos? Lo fácil no nos atrae, digo, es como... Entonces, bueno, en su momento el divorcio vinculado, la patria compartida, el voto femenino, bueno, todo ese tipo de cuestiones fueron conquistas que se fueron dando, y creo que hoy en día estamos viviendo un momento histórico donde tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder responder a esas demandas. Y en eso trabajamos. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para trabajar? Vos hace rato dijiste temas tabú. ¿Cómo hacen para trabajar esos temas tabú teniendo la presencia de la iglesia, por ejemplo, tan fuerte dentro de la institución? Es muy complejo. Ustedes piensen que ¿vieron la última reforma constitucional que se hizo? La cantidad de rosca que hubo, sí. O la misma rosca hubo para unificar las dos asociaciones, digo, veníamos de lo que venimos del sindicato de la IMSA, veníamos con el Che Guevara full, y los otros venían, no sé, con el Opus Dei y el Oro Encarnado. Entonces juntarnos en esa Asamblea Nacional para unificar un criterio único, para poder vivir armoniosamente en la medida de lo posible, llevó a que una de las cláusulas que tuvimos fue, bueno, vos abrís un grupo scout, perfecto, vos tenés dos opciones de poder abrir un grupo scout, o sos heterogéneo o sos homogéneo confesional. ¿Qué significa esto? Los grupos homogéneos confesionales educan en función de la doctrina determinada. Digo, los que son homogéneos católicos van a decir que el hombre es un hombre y una mujer de la familia, que tuvo un hijo de una paloma. Disculpen, no quiero ser hiriente, pero... no hay problema. A nosotros no. Perfecto, bueno. Y los grupos heterogéneos se basan mucho más en algo mucho más laico y educativo. Y bueno, ahí fue como un acuerdo que tuvimos para decir, bueno, el sindicato de la INSA nos mantenemos con nuestros grupos de scout y la curia se mantiene en su grupo de scout. Eso duró aproximadamente 15 años, porque como ustedes saben, la sociedad va cambiando. Y los pibes que nosotros militamos en los barrios, con los trabajando en un barrio, los que estaban llevando una hostia, y a los que llevaban la hostia le empezó a dar un poco de cosa eso, y empezaron a venir para nuestro lado. Pero es muy complejo trabajar temas tabú, porque siempre tenés grupos de presión, digo, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que siguen siendo tabú? Todos. Los grupos homogéneos, te tengo que ser sincero, todos. Bien. O sea, hay una diferencia muy grande, como te digo, a ver,
el hecho de cambiar hombre y mujer por 2 personas, que no es nada, muchachos. O sea, a ver, yo se los planteaba a nivel nacional, digo, lógicamente lo es. tal cual, pero Sí. si vos estás en un grupo homogéneo, te tiene que chupar una oreja, digo, o sea, vos vas a educar en función de tu doctrina, digo, son 5 mancos aparte, de última les afecta a los que son heterogéneos. Pero bueno, esa pérdida de poder era tan simbólica que nos llevó a tener una larga discusión. Entonces, bueno, hoy en día trabajar educación sexual, digo, es ley, muchachos. A veces los scouts tienen esa pelotudez de pensar que es una burbuja y un estado paralelo. Entonces, no hablemos de determinadas cosas. No, ¿cómo no lo vas a hablar? Y cuesta, son procesos. Pero es algo que viene sucediendo de tiempos inmemoriales con todo lo que tiene que ver con la iglesia y lo que ha Tal estado cual, vinculado a la tal iglesia, cual. como pasa también en las escuelas parroquiales, pensar que pueden correrse de la ley y aplicar simplemente el dogma. Bueno, en Malargüe nos echaron. Ay, no me Había un extraña. grupo acá en Malargüe, nos echaron. A ver, en Malargüe piden cagar a tiro a la gente que da educación sexual, digo. Claro. Y están convencidos, y eso es grave, digo. A mí no me molesta que un boludo diga una palabra o alguna boluda, me molesta la gente que lo consume. Ujú. O sea, es grave eso. Entonces, bueno, en San Rafael nos han echado, en Malargüe nos han echado, digo, en otros lugares, bueno, hemos negociado. Cuando nosotros cambiamos el concepto de familia, tuvimos la desgracia y la fortuna. Fortuna para nosotros, desgracia para la sociedad, que acá saltó el tema del próbolo. Ujú. Entonces a mí me tocó juntarme con la curia de acá, como director nacional, no me acuerdo quién era el monseñor no sé cuánto, que es el que coordina todo acá, y me acuerdo que me dijo una reunión así, estábamos, no así, no, como todo re serio, yo estaba así vestido, ¿Qué y me querés dice, decir? ¿Qué quiere decir que somos demasiado informales? No ofendas nuestra son mesita. todo lo que está bien, pero me acuerdo que él comenzó diciendo, che, ustedes están medio torciditos. Bien, bien, Así, bien. Así arrancamos, me acuerdo. Así te sentás a charlar, Así básicamente. me Antes de servir el café. No, olvídate, ni café, digo, a mí me encanta el mate y era como té. No, yo sí. Nadie le dijo los torciditos son ustedes que se Ahí vieran a los fue mi pibes pregunta fue, sordomudos disculpame, del y me próbolo. dijo, yo soy monseñor no sé cuánto. Está bien, digo, vos sos una persona igual que yo, en la cual acá estamos sentando hablando, digo, a ver, seas monseñor, seas cura, seas el papa, me chupo una oreja porque somos 2 personas que estamos hablando sobre un tema particular. Y me dice, no, bueno, pero están medio torcido. Digo, me lo dice la persona que hace retiros a pedófilos. En serio. Claro. Digo, si yo soy el torcido por cambiar una concepción, vos sos el derecho por violar pibes. Digo, me parece que estamos equivocados. Toda la gente que estaba al lado mío me miró como diciendo, flaco, acá nos echan a la bosta. Qué Pero linda era como- forma de empezar un café, ¿no? Sí, bueno, yo soy medio intransigente en eso, pero bueno, nos toca a veces negociar con ese tipo de gente y es complicado. Nosotros trabajamos muchas áreas de crecimiento, hace una educación no formal, por ejemplo, una la afectividad, otra la sociabilidad, otra la corporalidad, o sea, bueno, tenemos diferentes, una es la espiritualidad, digo, para el que se quiera reconocer o trascender, y dentro de todas esas áreas de crecimiento que trabajamos la persona integral. Entonces, educación sexual es muy fácil trabajarlo cuando vos trabajás corporalidad. Digo, el reconocimiento del cuerpo es corporalidad, por ende es algo inviable no poder trabajar educación sexual. Pero bueno, son luchas de poder, vivimos en luchas de poder constante, es muy complejo. Hoy en día tenemos una situación muy delicada con la Iglesia Católica. Por ejemplo, tenemos una presidenta después de 100 y pico años que es mujer. Y es como, en serio, o sea, digo, imagínense lo atrasado que a veces estamos, y es cordobesa, digo, porque nuestra asociación siempre gobernó de voto, la cava, sí, tenemos que hablar en términos de conservadurismo, por ejemplo, San Rafael es uno a nivel nacional, San Isidro es otro, en términos de conservador, digo, no tal vez de derechoso, de conservador puro, después podemos coincidir que son derechosos, pero San Isidro, San Rafael, Cava puramente, y bueno, nuestra asociación siempre estuvo gobernada por ese tipo de personas. Recién hace 2 años cambió la lógica porque entró una mujer encima cordobesa, y bueno, y asumimos un grupo de herejes que era como bastante complejo. Los torciditos. Sí, tal cual. A ver, yo llevo mi mochila, el pañuelo naranja, el verde y el blanco. El blanco es el nunca más, cuando ustedes me lo vieron, que fue cuando hicimos los juicios a los jueces. Claro, y entrar a una iglesia con eso No, Es lo fuerte. tudo. es fuerte. Ojo, yo a veces... Casi porque- te clavan el... Sí, tal cual. A ver, a mí me toca hoy en día gobernar la asociación porque somos 10 directores nacionales y a veces me plantean el hecho de decir, bueno, ¿están a favor del aborto? ¿No están a favor del aborto? Yo hoy tengo sentimientos encontrados y charlémoslo, digo, está bueno. Yo no creo tener la necesidad de que la asociación se expida a favor o no de algo. ¿Por qué? Porque somos 75.000 miembros donde hay una diversidad que a veces, ojo, no es ser tibio, porque yo pensaba que éramos tibio por eso, pero cuando estás en la silla, lo que yo digo es, no importa si vos estás a favor del aborto clandestino o el aborto legal, yo puedo tener mi visión respecto a eso, ¿no? Sino el tema es poder convivir en la diferencia y que en los lugares donde se tenga que decidir, se decida, pero con criterio propio. Por ejemplo, yo tengo acá en Mendoza 30 jóvenes scout entre 18 y 21 años, donde 10 están a favor del aborto clandestino, 20 están a favor del aborto, y bueno, el tema es, ¿y cómo lo trabajas a eso? Digo, ¿cómo trabajar los temas tabú? Y que los pibes y las pibas tengan un pensamiento crítico. Discutiéndolo, exacto. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, y está bueno que no estemos de acuerdo, digo, o Exacto. sea, el tema es que si vos tenés una postura, esté fundada, y que no digas boludeces, porque marca la agenda o porque nos conviene.
Creo que eso es a veces lo grave. Entonces vivimos con cuestiones muy tensas. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo el tema del gatillo fácil, el tema de la violencia institucional. Yo es un tema que estoy muy metido en eso, más que nada en Rosario, por eso el Foro Nacional lo vamos a hacer en Rosario. O sea, yo me junté el otro día con Mónica Fein, que firmamos un convenio, y la intendenta nos decía el tema de trabajar, porque Rosario, progresista, bla, 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 bla. Está bien, digo, perfecto, sos progresista, pero tenés la alta tasa de narcotráfico, alta tasa de gatillo fácil, a los pibes lo están matando. Entonces, ¿en qué mundo estamos parados? Además, se sintió incómoda porque yo un momento la convoqué a trabajar al foro y dije, me gustaría que vos vayas a explicar las políticas públicas que llevas a cabo contra el narcotráfico y el gatillo fácil. ¿Y qué respuestas tenés? Bueno, ahí fue como medio, ese fue un momento tenso, pero bueno, siempre nos estamos codeando y siempre tenemos ese estigma de los descabos están dentro de una iglesia y ese tipo de cuestiones. Más, internamente nos creemos que somos los mejores y no lo somos, digo, a ver, somos uno más del montón. Pero bueno, eso muchas veces nos ha llevado a cerrarnos hacia adentro. Por ejemplo, yo soy uno que siempre marché, me encanta marchar igual, yo marcho por todo, me fascina, me encanta. Y fuimos como el sindicato, siempre mi área que fue juventud fue el sindicato porque era el área disruptiva. Nosotros a nivel nacional tenemos un área de adultos que se encarga de formar adultos para que estén a cargo de pibes, porque tenés una responsabilidad civil de si tenés un chico de 6 años, se te muere, ¿qué haces? O sea, digo, tenés que responder vos. Bueno, tenemos un área de adultos que es formación de adultos para estar con pibes, tenemos un área de programa que es el contenido específico, tenemos un área de emergencia, administración, etcétera. Y nosotros somos el área de juventud. Además, yo soy el director más joven, yo asumí con 22 años, yo a los 21 terminé mi etapa como joven y a los 22 y nomás me nombraron como director nacional. Ustedes imagínense que el que me sigue en términos de directores tiene 60 años, o sea, como para ver el cambio y las discusiones del comité, claro, donde nos juntamos todos y es complicado, porque yo siempre soy el tipo que dice esto es un momento de clase media alta, no me rompan los huevos. O sea, venimos a hablar de los pobres y ni pisamos un puto barrio. O sea, venimos a hablar de abortos y no conocemos la realidad de las pibas. Y al sumo es quién soy yo para hablar, digo también. O sea, cuáles son los estándares que tenemos para medir. Pero bueno, son procesos que por suerte se están habilitando y eso está bueno. Los motes siempre los tenemos y siempre las luchas las tenemos, pero bueno. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Recién hablabas de diversidades, la palabra que repetiste varias veces. ¿Cuál es el tratamiento, por ejemplo, a un pibe gay, una piba lesbiana o un piba trans que se acerca al movimiento? Entiendo que muchos no se van a acercar justamente por el estigma de lo católico. Pero también entiendo que tienen una versión laica, que es en la que vos perteneces. Entonces la pregunta concreta es esa. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a esta gente? Digo, que también es parte de una diversidad, también son actores sociales y además también son sujetos de esos derechos de los que vos estás hablando. Tal cual. En realidad, a ver, no le damos un tratamiento especial. Porque No, especial no digo, pero no diferencial. No, jamás. A ver, son personas sujetos de derechos como todos, digo, ¿no? Recién hace 5 años tuvimos una política a nivel mundial de diversidad, la cual adherimos hace 5 años, que es justamente esto. A ver, no hablamos de menos o más, porque a ver, no solamente el tema de la diversidad, también tenemos personas con discapacidad, digo, ¿cómo lo trabajás a eso? Lo bueno del movimiento SCAU es que los grupos, vos trabajás en diferentes unidades educativas que si lo vemos en términos formales se ven como escuelas, ¿no? O sea, grados de escuela. Vos arrancás a los 6 años, no sé si ustedes conocen el libro de la selva, Mowgli, todos, bueno, los chicos en ese mundo de fantasía ingresan, después tenés la unidad, que es ya empezar a hacer construcciones, comida, empezar a enseñar eso, caminantes, que es un poco ya más social, y Rover, que es la última etapa, que es netamente social, es entender al pibe en el barrio. Pero ¿cómo se forma esto? No es que los chicos por un lado y las chicas por otro lado. Se unen por asociación, por simple asociación. Digo, yo, pibe, me quiero juntar con vos, nos juntamos y estamos. Entonces, en ese momento no hacemos ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa, porque la idea es que el pibe y la piba, por interés particular o propio, pueda asociarse. Siempre es un proceso, digo, a ver, yo cuando hice el foro hace 6 años que iba como pibe, que discutíamos educación sexual, que era como re tabú en nuestras asociaciones, como no podés trabajarlo, caímos a un foro, nos organizamos, nos pusimos todos remeras de diversidad, y cuando llegamos al foro que nos dejaron entrar, nos sacamos la remera y empezamos a hacer quilombo dentro de un plenario, digo. Así nos costó estar como 6 años censurados, ¿no? Era como los malos de la película. Hoy en día tenemos la posibilidad de que se trabaja y que los herejes llegamos a la conducción. Entonces, en ese sentido, son procesos, pero no lo trabajamos diferente, lo trabajamos igual. Porque, a ver, yo doy cursos de formación, básicamente lo que es liderazgo, lo que es responsabilidad civil y penal y eso. Yo les planteo a los educadores, ¿qué carajo hacen ustedes si un pibe de 6 años quiere dormir con las pibas? Una carpa. ¿Qué hacemos? No, ¿cómo van a estar con las pibas? Mirá si se tocan. ¿Y qué garantía hay que no se toquen los pibes? 6 años. Por un ejemplo, que nos ha pasado. Está bien, pero son 6 años y preocupados porque se toquen. Para que tengan una idea. Y te digo ese año porque es el caso gráfico, digo, concreto, ¿me entendés?
Y no, ¿y qué hacemos? Ay, no, y si se juntan, no pueden estar nenes y chicas. Ay, no, o sea, bueno, con los rovers que son los más altos, son los más grandes, preservativos, no, ¿cómo no va a haber preservativos? Digo, bueno, tenemos a veces ese tipo de motes, y si no, un evento scout nacional, no, los chicos van a hacer otra cosa, mentira. Yo fui pibe y íbamos a... Aquí vas al campamento. Yo no te quiero decir, ¿no? Pero tengo un hijo de 9 meses. Pero... Todos vamos al campamento. Tal cual, a ver, y cuando haces... Sí, también vas a otras cosas, pero... Sí, por digamos. supuesto. Vamos a Como en vivenciar todos los muchas cap- experiencias. Claro, Como y en esa es todos los otra. campamentos, ¿no? Como todos los Y esa es campamentos. parte de... digamos. Parte de la naturaleza. Igual. Les hago una propuesta, vamos a un poquito de música, hablamos con nuestra entrevistada y continuamos con Ayrton. Muy bien. Bueno, Dale. usted manda. Austerman.